eres tan amable. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, y vamos a leer el primer capítulo prácticamente. Aunque voy a enfocarme en los primeros versículos, y lo que estamos haciendo hoy, estamos continuando con la idea acerca de qué es la iglesia. Recuerde que cada semana hemos estado hablando de cómo la iglesia debe conducirse, cómo la iglesia debe actuar. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a complementar lo que ya hemos estudiado respecto a lo que vimos la semana pasada, que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Ahora, tenemos traducción al inglés. We have English translation. So, if you need English translation, if you don't understand Spanish very well, please put the headphones and somebody's going to be translating for you. So that way you can take advantage of the teaching as well. Okay? Muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Quiero primero que entienda que es el apóstol Juan quien está escribiendo estas palabras. Juan fue el más joven de todos los apóstoles, y por haber sido el más joven de todos los apóstoles, fue el último de los apóstoles quien murió. Juan murió, se piensa que el apóstol Juan murió aproximadamente alrededor del año 100. Así que cuando él está escribiendo esta epístola, que no tenemos una fecha específica cuando la escribió, pero creemos que la escribió probablemente después del año 80, después del Señor Jesucristo. Él es probablemente en este momento, él es el último de los apóstoles que queda vivo. Ahora quiero recordarles que el ministerio principal de los apóstoles, escuche bien esto es importante. El ministerio principal que los apóstoles tenían era dar testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos fueron escogidos por el Señor, por supuesto, para proclamar el Evangelio, pero la principal parte del ministerio de ellos es que ellos tenían que compartir acerca de las buenas nuevas de salvación, pero el hecho de que Jesús había resucitado era el testimonio que ellos tenían que dar. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en este pasaje, Juan nos está diciendo, Juan nos está introduciendo ya a la realidad de que Él es un testigo. Entonces, vamos a volver a leer ese versículo. En el versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Quién es este hemos? Lo que hemos oído. Juan está hablando como el último de los apóstoles, pero está hablando a nombre de todos los apóstoles. ¿Me explico? Entonces él está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Recuerde que este apóstol estuvo con Jesús. Él lo vio con sus propios ojos, él lo escuchó. Dice lo que hemos contemplado. Vea, ¿cuál es la diferencia entre ver algo y contemplar algo? Bueno, ver algo es simplemente tenerlo a la vista de los ojos, pero contemplarlo implica una visión que lleva a la reflexión, ¿cierto? Cuando usted entra a un museo y está viendo las pinturas en el museo, no solamente las ve, sino que hace, las observa con detenimiento, ¿verdad? Se queda mirando los colores, los contrastes, lo que el artista está tratando de reflejar a través de esto. Cuando Juan está diciendo nosotros contemplamos, él está diciendo nosotros no nada más vimos, sino nosotros nos quedamos pasmados ante esa visión gloriosa y la reflexionamos, la contemplamos, la vivimos. Así que lo que hemos contemplado, y dice, y palparon nuestras manos, ¿tocante a qué? Tocante al verbo de vida. Esta expresión, el verbo de vida, es una expresión que se usa, que el apóstol Juan usa para referirse a Jesús. Jesús es llamado el verbo, porque la palabra verbo significa comunicación, significa palabra. Y Jesús es la comunicación de Dios hacia nosotros. Él es Dios hablándonos a nosotros. En el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? Así que Él es llamado el verbo porque es la comunicación de Dios, es la revelación de Dios. Usted solo puede conocer a Dios a través del verbo. No hay otra manera de conocer a Dios. Así que el apóstol Juan nos está poniendo esto delante, pero vea que dice, palparon nuestras manos.
Es muy interesante que Juan, siendo el más joven de los apóstoles, tenía una gran bendición. ¿Cuál es esa bendición que el apóstol Juan tenía? Dice la Escritura que el apóstol Juan se sentaba cerca del Señor Jesucristo y se recostaba sobre el pecho de él. Así que Juan está diciendo, todos los sentidos, todo lo que nosotros, la manera como nosotros podemos percibir y conocer algo, Juan está diciendo, yo vi al Verbo, yo escuché al Verbo, yo contemplé al Verbo y yo palpé al Verbo, estuve ahí. El testimonio de los apóstoles, mis hermanos. Y por si no fuera todavía, si todavía no fuera suficiente lo que Juan está haciendo con este pasaje, aún todavía nos dice en el segundo versículo, nos explica y nos dice, porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, Juan está diciendo, ¿quién es la vida? La vida es el Verbo. Él fue manifestado, de manera que lo hemos visto y nosotros testificamos, es decir, nosotros estamos aquí para dar testimonio de Él. Y os anunciamos, ¿qué es lo que les anunciamos? La vida eterna. ¿Y dónde estaba esta vida? Estaba con el Padre. La idea en el Evangelio de Juan es que Jesús no comenzó a existir en el momento que nació en la tierra, sino que Jesús existió desde antes, aún desde antes de la fundación del mundo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el apóstol Juan está tratando de describirnos y enseñarnos esta idea gloriosa, hermanos, a través de toda la Escritura. ¿Cuál es esta idea gloriosa? De que nuestro Dios existe, escuchen bien lo que voy a decir, en una comunidad de personas. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, porque la doctrina de la Trinidad nos dice que Dios es uno en esencia, pero dentro de la unidad y la esencia de Dios existen tres personas que se relacionan el uno con el otro por medio de una relación de profundo amor. Así que nuestro Dios, nosotros no decimos, tenemos tres dioses, decimos Dios es un solo Dios, pero dentro de esta unidad de Dios existen tres personas distintas que existen en una relación de perfecto amor. Y eso es lo que Juan está describiendo aquí. Él está diciendo, esta vida estaba ¿con quién? Con el Padre. Usted puede leer, por ejemplo, Juan 17, y en Juan 17 el Señor Jesucristo está orando al Padre y está diciendo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Señor está hablando de su preexistencia, cuando Él existió en la presencia del Padre, antes de que todas las cosas fueran formadas. Y la relación entre el Padre y el Hijo es una relación de completo amor, una relación de perfecto amor. El apóstol Juan nos dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vea que lo que el apóstol Juan está explicando aquí, mis hermanos, es que esto que nosotros testificamos, dice Juan, este testimonio que nosotros damos respecto al Verbo de vida, si usted cree este testimonio, si usted acepta el testimonio de los apóstoles, dice Juan, entonces ustedes y nosotros tenemos comunión. La iglesia es una comunidad de personas que han creído el testimonio de los apóstoles, que han creído que Jesús es el Verbo de Dios, que vino a este mundo, que vino a dar su vida para salvarnos, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, y que ahora está ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre y un día va a regresar en gloria. Si usted cree estas cosas, entonces, si usted las cree verdaderamente de corazón, usted está en comunión con los apóstoles, en comunión con todos los creyentes a través de todas las edades y en comunión con los apóstoles. Eso es lo que Juan está diciendo. Déjenme leérselo de nuevo. Lo que hemos visto y oído, y esto os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión ¿con quién? Con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los apóstoles. Y nuestra comunión, dice Juan, es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Entonces déjenme conectar todo el ciclo.
Si yo creo el testimonio de los apóstoles, estoy en comunión con los apóstoles. Y si estoy en comunión con los apóstoles, estoy en comunión ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Entonces, esta comunión perfecta que existía y que existe aún desde antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, es la comunión a la cual Dios nos invita a participar. Es la comunión acerca de la cual Dios nos dice: ven y participa de esta comunión. ¿Cómo puedo participar de ese compañerismo hermoso, un compañerismo de amor profundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Creyendo el testimonio de los apóstoles. Pero si rechazo el testimonio de los apóstoles, no puedo pertenecer a este compañerismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la iglesia? Un grupo de personas que han aceptado el testimonio de los apóstoles y se han afirmado en él. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice: estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol es muy enfático. El libro de la primera de Juan es un libro donde no existe el atardecer, solamente existe el día o la noche. ¿Sí me explico? Solamente es blanco o oscuro, no hay grises. En el libro de Juan, o eres un creyente verdadero porque eres parte de la comunidad de los apóstoles y de la comunidad del Padre y el Hijo, o eres un creyente falso que no eres parte de esta comunidad. No hay puntos medios. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de Cristo o estás bajo las obras de Satanás, bajo el poder de Satanás. No hay puntos medios. En la primera de Juan no hay puntos medios. Y por eso el principio aquí dice: ese es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. ¿De quién es este Él? El verbo que vino a hablarnos. Ese es el mensaje que hemos escuchado de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Dios es santo. El Dios con el cual estamos tratando no es un Dios con el cual nosotros podemos jugar. No podemos negociar su santidad. Yo no puedo en mi mente acomodar a Dios a mis propios propósitos pecaminosos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer muchas veces. En esta semana les compartí un devocional, no sé cuántos lo escucharon. Pero en ese devocional les decía que nosotros siempre estamos tratando de pensar en Dios y de modelar a Dios y de hacer a Dios a nuestra imagen. Queremos que Dios se acomode a nuestros deseos. Queremos que Dios se acomode a nuestros caprichos. ¿Sí? Queremos creer en un Dios que no nos rete. Un Dios que no nos pida nada, que no nos exija nada, solamente que nos bendiga. ¿Sí? Queremos un Dios que me dé todas las cosas que necesito para vivir. ¿Qué cosas necesito para vivir? Dinero, felicidad, tranquilidad. Quiero un Dios que me dé todas estas cosas, pero no un Dios que me demande nada. Pero el Dios de la Biblia, queridos amigos, cuando Juan dice Dios es luz y no hay en él ninguna tinieblas, él está estableciendo claramente que este Dios no es el Dios que nosotros creamos en nuestra mente. Ese es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador de todas las cosas. No negocia su santidad. Y sus demandas son altas. Y Él no entra en convenios bajo nuestros términos. La gente dice: yo quiero creer en Dios a mi manera. Significa: yo quiero ponerle a Dios mis términos y quiero que Dios se acomode a mis términos. Este Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Escritura no rebaja sus términos. Tú y yo estamos llamados a creer en Él como Él nos demanda que creamos en Él. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí cuando dice que Dios es luz. Y no hay. Fíjate la expresión, la negación es muy fuerte. No hay en Él ningunas. ¿Te das cuenta la doble negación? No hay en Él ningunas. ¿Qué está diciendo Juan? Está haciendo un énfasis tremendo para decirte: por favor, si tú piensas que Dios te va a tratar de una manera distinta a otros, estás pensando equivocadamente. Porque el Dios de la Biblia es luz y no hay en Él ningunas tinieblas. Entonces viene, una vez que establece este principio,
Debemos entender el Dios en el que creemos. Debemos comprender con quién estamos tratando. La seriedad de las demandas de Dios para nuestra vida tiene que ser, hermanos, un pensamiento claro en nuestra vida, que no podemos jugar con Dios. Y Juan dice, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si yo digo que yo creo en el testimonio de los apóstoles y estoy en comunión con los apóstoles, y porque estoy en comunión con los apóstoles, estoy en comunión con el Padre y con el Hijo. Si yo digo eso, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Mentimos y no practicamos la verdad. Tremendo. ¿Por qué? Porque la gente que está en verdadera comunión con Dios refleja la luz de Dios, porque Dios es luz. ¿Sí? Así de simple. Por eso dije, con Juan no hay atardeceres, no hay grises, solamente hay blanco o negro, día o noche. ¿Sí? No hay grises. Si yo digo que tengo comunión con Dios, mi vida tiene que reflejar la santidad de Dios. Ahora, en el versículo 7 complementa la idea y nos dice lo opuesto. Juan siempre hace estas expresiones, nos dice una declaración y después nos dice lo contrario. Es una forma hebrea, muy hebrea de hablar. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, fíjate lo que dice, pero si andamos en luz, si tu vida refleja la luz de Dios, como Él está en luz, como Dios está en luz, entonces dice Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjate que lo que Juan está diciendo, lo está diciendo un poquito al revés, siguiendo su lógica. Su lógica es esta: si tú perteneces a la comunión con Dios, ¿sí?, es porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Y si la sangre de Cristo te ha limpiado, estás en comunión con el Padre, con el Hijo, con los apóstoles, y por lo tanto tu vida anda en luz. Pero ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? ¿A qué se refiere Juan específicamente cuando dice andar en luz? Por supuesto, se refiere a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Quiero ser muy claro que Juan no está diciendo que nosotros somos perfectos. La pregunta aquí es, ¿quién de nosotros puede decir que somos perfectos? Ninguno de nosotros. Y es muy claro que Juan no está hablando de que el creyente en Cristo nunca peca, porque si estuviera diciendo eso, no diría que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí me explico? Si los creyentes fueran perfectos, entonces ya no necesitarían de la sangre de Jesucristo. No está hablando de gente perfecta. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es claro que Juan está diciendo, el creyente sigue batallando con el pecado en su vida, ¿cierto? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Juan es claro que en la vida del creyente hay pecado, pero el creyente vive una vida de confesión. ¿Me explico? Aquí está la diferencia entre la persona creyente y no creyente. El creyente verdadero, ¿qué hace? Confiesa sus pecados delante de Dios y está lidiando con el pecado en su vida. El creyente verdadero, su interior ha sido cambiado. Dios ha puesto un nuevo deseo en su corazón y anhela abandonar los hábitos pecaminosos en su vida. La persona que está completamente confortable en sus hábitos pecaminosos no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo no puede seguir confortable en sus hábitos pecaminosos. Así que si una persona me dice, oh, yo soy salvo, y anda viviendo una vida pecaminosa y no parece ninguna diferencia entre él y otras personas que no son creyentes, no importa que esa persona diga, yo soy salvo, o yo hice una oración, o yo un día pasé al altar, o yo un día me bauticé, no importa eso, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú puedes estar muy tranquilo y confortable en tu pecado, entonces no reflejas la luz de Dios, no has nacido de nuevo. Que el verdadero creyente vive una vida de confesión. ¿Qué es la vida de confesión? El reconocimiento de que hago mal y de que necesito cambiar. Entonces el verdadero creyente vive esa vida. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Entonces, muy claro Juan, que no puedo decir en ningún momento yo que no he pecado, ¿sí? Porque si yo digo eso, le hago a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Entonces Juan no está diciendo otra vez que reflejar la luz de Dios significa que no hay pecado en mi vida, pero significa que estoy lidiando con el pecado que está dentro de mí. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque voy a darle un giro ahora a mi mensaje. Hermanos, es un poquito de calor, no sé si pueden controlar el aire, por favor. Ahora, cuando Juan está hablando, y cuando está hablando en esta epístola, yo les recomiendo que esta tarde vayan a casa y lean toda la epístola. Cuando Juan está hablando de andar en luz, una de las cosas, recuerden que Juan está interesado en la comunión que tenemos con los apóstoles. Pero si nosotros pertenecemos al Señor, tenemos comunión, dice Juan, los unos con los otros. Somos parte de esta comunidad. Y los creyentes son eso, son una comunidad de amor, mis hermanos. Una comunidad de personas que han sido rescatadas por la gracia de Dios. Y porque han sido rescatados por la gracia de Dios, ahora nosotros estamos en una hermandad, en una comunión los unos con los otros. ¿Y cuál es la señal de que realmente Dios está entre nosotros? Que nos amamos los unos a los otros. Así que toda la epístola, y lo pueden leer en casa, pero solamente les voy a mostrar algunos pasajes. En el capítulo 2, versículo 9, hay otra expresión en el que dice, hay 6 de estas expresiones, y decimos lo que dice. En el versículo 9 hay una de ellas más. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si tú dices que amas a Dios, pero en tu corazón tú aborreces a los hijos de Dios, estás en tinieblas. Por eso les dije en otro mensaje, si una persona dice, yo soy creyente, pero no necesito ir a una iglesia para ser creyente, está actuando con falsedad. Porque Juan dice, si tú aborreces a los hijos de Dios, no, estás en tinieblas. Es que en la iglesia hay una bola de personas hipócritas. ¿Sí? En la iglesia hay una bola de pecadores que necesitan crecer en la gracia de Dios, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros podemos dejar de amarles. ¿Me explico? Vean lo que dice el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Un par de pasajes más. Vaya al capítulo 4, pero al capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuál es la señal en tu vida de que eres un verdadero creyente? Según lo que Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que somos salvos, que estamos dentro de la comunión de los apóstoles, que estamos en comunión con Dios. Nosotros sabemos que esto es realidad en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando amamos a los hermanos. ¿Sí? El que no ama a su hermano permanece muerto. Punto. Entonces, usted se da cuenta que cuando Juan está hablando de Dios es luz y el que tiene comunión con él debe andar en luz, una de las marcas claras de este reflejo, ¿cuál es? El que amo a mi hermano. A través de toda la Biblia esto es un principio, mis hermanos. Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar ¿a quién? A mi prójimo, a mi hermano. No puedo desconectar estas dos cosas. A veces nosotros queremos desconectar eso. A veces nosotros queremos amar a Dios, pero odiar a las personas. No puedes hacer eso. Porque si tú odias a las personas, ese odio en tu corazón es reflejo de que tú no amas a Dios. Mira lo que dice en el capítulo 4, ¿sí? Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Léanlo conmigo. ¿Todo aquel que ama qué? Háblenme, hermanitos. Todo aquel que ama es ¿qué? Gracias. Y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? ¿Por qué? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Entonces, si yo no amo a mis hermanos, entonces no he conocido a Dios. Si amo a mis hermanos, significa que soy parte de esta comunión. Comunión con mis hermanos, comunión con los apóstoles, comunión con el Padre y con el Hijo. No hay puntos medios. O eres o no eres. O estás dentro de la comunión o estás fuera de la comunión. No hay puntos intermedios, mis hermanos. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos preguntarnos. Porque la pregunta que tengo para ustedes es, estamos hablando de amar a los hermanos. Déjame preguntarte, ¿amas tú a los hermanos? Ahora, nosotros nos gusta ser personas muy ambiguas, no nos gusta ser específicos. ¿Qué significa amar a los hermanos? ¿Acaso significa amar a mi hermano? Significa, lo veo el domingo, lo abrazo, le doy un saludo? Qué bueno que haga eso, hágalo, eso es bueno. Es necesario que cuando nos veamos el domingo no lleguemos con espíritus agrios y con caras todas enojadas, ¿verdad? Y no queremos que nadie nos acerque. No, por favor, cuando venga el domingo, hablarse a su hermano, salúdelos con gozo, con alegría, eso está bien. Pero eso no es amar a tu hermano. ¿Sí me explico? Hay una canción que cantábamos, decía, oh, yo te amo en el amor del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que te amo en el amor del Señor? ¿Qué es eso? Específicamente, ¿qué es el amor? Porque nosotros pensamos el amor, de acuerdo a la idea del mundo, el amor es una emoción, pero en la Biblia, en la Escritura, mis hermanos, el amor no es una emoción. El amor es acción. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10, el versículo 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios hacia nosotros, queridos hermanos, es una acción, es un amor que se manifestó en una acción específica y clara. ¿Cuál era esa acción? Tú y yo teníamos una necesidad, éramos pecadores condenados a muerte, y Dios en su misericordia es movido a amarnos. Pero Dios no nos amó diciendo, oh, miren cómo los amo, qué triste que se van a condenar todos ustedes. No, ¿qué es lo que Dios hizo? Tomó una acción muy profunda, una entrega muy profunda. Debemos entender, queridos hermanos, el gran costo que nuestra salvación tuvo. Es el Hijo de Dios mismo. Les he explicado en otras ocasiones que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, muriendo en la cruz, es el Padre mismo quien está descargando toda su ira sobre su propio Hijo. Esto, hermanos, es un gran dolor en el corazón de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado algo a uno de los hijos de usted? ¿Alguna vez ha tenido un hijo enfermo en una condición terrible? ¿Cuál es el dolor que hay en el corazón cuando vemos a uno de nuestros hijos en peligro, en situaciones difíciles, en conflictos, en enfermedades? ¿Piensa usted que el corazón del Padre no estaba lleno de dolor en el momento que Él estaba entregando a su propio Hijo? Era una acción tremenda, mis hermanos. Pero la Escritura aquí nos dice que Él lo hizo, ¿por qué? Por amor. Fue una manifestación de amor para usted y para mí, el hecho de que el Hijo de Dios fue entregado para que usted y yo pudiéramos vivir. Ayer platicaba con el hermano Vicente, la hermana Maggie, y estábamos hablando de uno de los momentos más gloriosos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Ahora les explicaba yo a mis hermanos que cuando Dios llamó a Abraham, probablemente Abraham tenía 60, 65 años cuando Dios lo llamó. Y le dijo, salte de tu pueblo y de tu tierra y vete a la tierra que te voy a mandar. Y Abraham salió. Pasaron 10, 15 años, Dios volvió a aparecer y le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Pero ¿cuál era el problema que Abraham tenía? No tenía hijos, su esposa era estéril. Lo cual, hoy en día usted piensa, ve personas que tienen este problema, hoy en día no es un gran problema, pero en el tiempo de Abraham, no poder tener hijos era una gran vergüenza. A los siguientes 10 años Dios vuelve a aparecer y le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dice, ¿y cómo? Si no tengo hijo, y mi heredero va a ser mi esclavo. Y Dios le dice, confía.
Cuando Abraham está a punto de tener 100 años, a punto de cumplir 100 años, Dios aparece nuevamente y le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Sara está oyendo a la trastienda y se ríe, porque dice: ¿cómo? Yo soy una mujer de 90 años, ¿cómo una mujer de 90 años va a tener un hijo? Pero al año después de esta aparición, el hijo de la promesa nace Isaac, y le llaman Isaac porque Sara se rió. Isaac significa risa. Es el hijo que tienen en su vejez. ¿Puede usted imaginar el amor que Abraham tenía por Isaac después de haberlo esperado por más de 30 años? ¿Se imagina lo que es esperar a tener un bebé en tus manos por quien has estado orando y a quien has estado deseando por más de 30 años? Y entonces nace Isaac, está el gozo de que finalmente el hijo de la promesa ha nacido. Y entonces el hijo de la promesa comienza a caminar, a andar. Es un jovencito, es un bebé, crece, ahora es un jovencito. Y Dios le dice a Abraham, aquello que amas, a quien tú más amas, dámelo, entrégalo. ¿Y Abraham qué hace? Toma a su hijo y lo pone sobre un animal de carga y sale rumbo al monte donde Dios le ha mandado para que entregue a su hijo. Y cuando llega al lugar, Abraham toma el cuchillo. Su hijo todo le pregunta: papá, aquí está toda la leña para el sacrificio y todo, pero no tenemos animal. ¿Y qué dice Abraham? Dios va a proveer. La confianza de Abraham está plena, totalmente puesta en Dios. Ahora, piense por un momento. Este hombre, a este punto, Dios ha estado trabajando en su vida por más de 50 años. ¿Sí? Y después de 50 años, Abraham está listo para confiar en Dios sin reservas, para entregarle aún aquello que es lo más preciado que él quiere, para poner a su hijo sobre el altar. Y queridos hermanos, a medida que el tiempo pasa, vemos a Abraham en su caminar, lo vemos luchando con su propia pecaminosidad, equivocándose, tomando decisiones incorrectas, pero siempre corrigiendo el rumbo por la gracia de Dios y siguiéndose adelante. Pero ahora, aquí vemos al hombre Abraham como el hombre maduro, totalmente en la fe. Y sube a su hijo al altar y pone a su hijo sobre el altar. Y toma la daga, cuchillo, y va a descargarlo sobre el corazón de su propio hijo. Y Dios, desde el cielo, le habla y le dice: no hagas ningún daño. ¿Por qué? Porque sé que me amas. Y entonces hay un animal atorado en un matorral, y ese es el animal que va a tomar el lugar de Isaac. Dios, esta historia es una de las historias más preciosas en todo el Antiguo Testamento, y te voy a explicar por qué. Porque esta historia de Abraham sacrificando a su propio hijo representa lo que ocurrió en el monte del Calvario, más de 2000 años después de Abraham. ¿Sabes lo que ocurrió en el monte del Calvario? Allí en el monte del Calvario también había un padre sacrificando a su hijo. Y cuando Dios le dijo a Abraham: toma la daga y sácala sobre tu hijo, y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, Dios lo detuvo y le dijo: no le hagas ningún mal. Pero lo que ocurrió en el Calvario, queridos hermanos, nadie detuvo esa mano. No hubo nadie que detuviera esa mano que se levantó contra su propio hijo para descargarla sobre él. Y el padre entonces tiene que quebrar su propio corazón, sacrificando a su propio hijo por amor a los pecadores, por amor a usted y a mí. Y entonces usted se da cuenta que la historia de Abraham ha cumplido un solo propósito. ¿Cuál es esa historia? Abraham ha sido preparado por más de 50 años para poder ilustrarnos, para poder ser un ejemplo de lo que Dios iba a hacer por nosotros. ¡Qué gran amor! Con qué gran amor hemos sido amados. Con qué gran amor que Dios nos ofrece su aceptación, su bendición, su gracia de manera gratuita, porque Él hizo un gran sacrificio
porque Él partió su propio corazón ofreciendo a su propio Hijo, y ahora gratuitamente te dice: ven, yo te ofrezco la aceptación, el amor, la necesidad que hay en tu corazón. Aquí estoy yo para satisfacerlo. Es para ti gratuitamente. Queridos hermanos, en la comunión que hay entre el Padre y el Hijo, en la comunión con Dios, se encuentra la respuesta a todas las necesidades de nuestro corazón. Se encuentra la respuesta a todas las necesidades que nosotros tenemos. Miren, nosotros venimos a este mundo y tenemos necesidad de pertenecer, tenemos necesidad de ser aceptados, tenemos necesidad de ser amados, tenemos necesidad de ser protegidos, tenemos necesidad de que nuestro corazón esté satisfecho en las relaciones. Necesitamos amigos, necesitamos familiares que nos amen, necesitamos personas alrededor nuestro. Muchos de nosotros no mostramos esa necesidad en nuestro corazón, pero nuestro corazón está ahí profundamente, y la cosa que quita más en nuestro corazón la angustia y que causa más ansiedad en nuestro corazón es que estas necesidades muchas veces no están llenas. Los hijos muchas veces crecen con enojo y rebelión hacia sus padres porque sienten que sus padres no los aman lo suficiente. Venimos a este mundo y estamos buscando esta necesidad de intimidad, de amor, una necesidad profunda que tenemos en nuestro corazón, pero nos encontramos con que siempre hay competencia por eso. ¿Sí? Naces en una familia y estás compitiendo ¿con quién? Con tus hermanos y tus hermanas por ver quién tiene la mayor atención y amor de parte de los padres, ¿no? ¿Y quién es el favorito en la casa? ¿Sí? Te quieres casar con una chica y con un chico, y hay otras 5 personas que se quieren casar con la misma persona. ¿Y qué estás haciendo? Estás compitiendo por ver si puedes obtener ese amor, porque piensas, y en la imagen del mundo se fabrica esta idea del amor como algo ideal y emocional tan fuerte que se piensa que esa es la solución a todos los males. Y les he explicado en otras ocasiones, escucha cualquier canción mexicana y te vas a dar cuenta que el asunto de la canción mexicana es el fracaso en el amor. Es la expresión de la ruptura por la falta de amor, ¿sí? Entonces, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, ¿qué? Vas a llorar y llorar y llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy desamparado, no me amaste, es decir, está resentido, ¿sí me explico? Hay un resentimiento profundo. ¿Qué es lo que causó ese resentimiento profundo? El amor no correspondido. No recibí el amor que pensé que debía recibir. Aquí está el asunto. Esta necesidad interna en nuestro corazón, solamente que nosotros queremos llenar con un montón de cosas, que queremos llenar con nuestra familia, que queremos llenar con las amistades, que queremos llenar con las relaciones amorosas, todas estas cosas solamente pueden ser satisfechas cuando nosotros entramos en comunión con el Padre y con Él. No existe, queridos hermanos, otra respuesta para ustedes o para mí. Si usted no entiende esto, nunca va a entender el secreto de la felicidad. Y el secreto de la felicidad no es una vida sin problemas. El secreto de la felicidad es una vida entendiendo que somos amados por Dios. Hermanos, cuando tuve la experiencia de estar en el hospital, había un pensamiento que en medio de la angustia de estar en el hospital y de estar preocupado de lo que va a pasar con mi salud y si voy a sobrevivir o no, había un solo pensamiento que me mantenía de pie. ¿Cuál era ese pensamiento? No lo va a creer, pero no era algo muy agradable. Pensaba y decía, esto es disciplina del Señor. Y si es disciplina del Señor, la Biblia me dice que esto me significa que Dios me ama. Y si Dios me ama, no importa la enfermedad, ni la pobreza, ni los conflictos, ni las situaciones, porque sé que soy amado por el Padre. Y si soy amado por el Padre, estoy en comunión con su Hijo. Nada puede derrotarme. El gran canto de victoria está en el libro de Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo dice, ¿qué te puede apartar del amor de Cristo? ¿Qué puede un creyente en Cristo derrotar? ¿Qué te puede derrotar? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Ninguna de esas cosas puede arrebatar de tu corazón la gran bendición de que Dios te ama y de que has sido
resultado. No tienes que seguir haciendo esfuerzos, no tienes que ser un moralista, no tienes que ser un religioso. No tengo que hacer esfuerzos como cuando éramos jóvenes y hacíamos esfuerzos compitiendo con nuestros hermanos para ver si nuestro papá nos amaba más o nuestra mamá nos amaba más. Queridos hermanos, en la familia de Dios tenemos un hermano que dio su vida por nosotros hasta el final, hizo una obra perfecta en favor nuestro, y por Él, por su obra perfecta, usted y yo somos perfectamente amados, perfectamente recibidos, perfectamente aceptados, perfectamente llenos de la gracia, de la gloria, y estamos seguros en sus manos. Y dice: nadie puede arrebatarte de mi mano. Si usted no ha conocido al Señor, está perdiéndolo todo. Si usted dice: bueno, yo prefiero, esto está bonito, pero no es para mí, yo tengo que trabajar, yo tengo que buscar el dinero, yo tengo que buscar esto, o estoy en esta relación incorrecta, a lo mejor usted está engañando a su esposo, está engañando a su esposa, a lo mejor usted anda coqueteando con otras personas, y ahí está buscando su gozo, o lo está buscando en el dinero, en el alcohol, en los amigos, en el partido de fútbol, en las cervezas. Usted está cambiando lo mejor por lo peor, porque la gracia de Dios se nos ofrece gratuitamente. Ahora, todos ustedes tienen esta hojita. ¿Cómo debemos amarnos los unos a los otros? Porque si yo amo a Dios, si fui amado por Dios, y si yo amo a Dios, entonces amo a aquellos a quienes Dios ama. Entonces amo a los demás. Si yo amo a Dios, amo a los demás. Pero ¿qué significa amar a los demás? ¿Cuál es la definición? Y aquí es donde deseo que entiendan que muchas de las necesidades que hay en nuestro corazón, Dios las llena por medio de la comunidad de creyentes. Y aquí es donde deseo que entienda que esta comunidad de creyentes es una comunidad donde los creyentes se sirven los unos a los otros. Pero mire, lo que hice fue, busqué una serie de versículos en el Nuevo Testamento. Eso es para que lo lleven a casa y lo vean con detalle. En el Nuevo Testamento hay una serie de versículos que son los mandamientos de los unos a los otros. Y estos mandamientos es cómo debemos actuar los unos con los otros, ¿sí? Entonces saqué una serie de mandamientos y los voy a revisar muy rápidamente. Número 1, tenemos que obedecer verdaderamente. ¿Cómo debemos amarnos? Obedeciendo verdaderamente el mandato de amar. Esta es una orden. Dios no te dice: si quieres, ama a tus hermanos. No te dice eso. No te dice: ama nada más a los que te caen bien, ¿no? O no te dice: ama nada más a los que son de Torreón. No dice eso, ¿cierto? No ames a los de DF. Amamos, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Amamos a quién? A todos. Es un mandato del Señor. Segundo, ¿cómo voy a amar a mis hermanos? Siendo humilde. Fíjese bien, dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa ser humilde? Humilde significa que no me considero superior a los demás. Probablemente, tristemente, nosotros vivimos en un mundo donde la humildad no es un valor más. Nadie habla de la humildad, porque se trata de sentir que somos algo. Y muchas veces aún entre nosotros tenemos estas contiendas, y a mí me da risa cuando la gente entra en contiendas porque yo me he visto mejor, ¿sí? Yo traigo un mejor carro, ¿sí? Tengo un mejor trabajo, gano más dinero, tengo la piel blanca, ¿sí? ¿Cierto? Tú saliste medio prietito, pero mira, yo soy blanquito, ¿no? Soy más bonito. No me vaya a decir como un hermano que dijo que le daba gloria a Dios cada vez que se veía en el espejo. Bien humilde, ¿verdad? Bien humilde veía en el espejo y decía: oh Dios, gracias, ¿verdad? Porque lo que estaba viendo en el espejo. La humildad es sencillez. La humildad es sencillez. ¿Qué eres tú y qué soy yo? Pecadores salvados por gracia. ¿Qué tienes tú que te hace mejor que otros? Nada. ¿Sí?
¿Dinero? ¿Eso es lo que te hace mejor que otros? El Señor te lo dio. ¿Inteligencia, capacidad? Dios te lo dio. ¿Conocimiento, estudio? Dios te lo dio. ¿Eres muy guapo, muy atractiva? Dios te hizo así. ¿Sí? Pero nada de eso te hace superior. Son dones que el Señor te dio. Si tú pones tu gozo en esas cosas, estás rechazando a la comunión entre Dios y el Padre. Dando preferencia a los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Imagínate que la iglesia es una comunidad donde las personas prefieren darle honor a los demás en lugar de buscar su propio deseo. ¿Sí? Imagínate que los hermanos están discutiendo si ponemos carpeta roja o azul. Y la actitud egoísta del corazón normalmente dice, no, yo quiero que sea roja, y si no es roja, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos peleamos y nos vamos enojados. No. ¿Cuál es la actitud del verdadero creyente? Hermanos, no me gusta el azul, pero si eso es lo que es bueno para ustedes, gloria a Dios. ¿Sí? No mirando cada cual por lo suyo propio. Evitando los pleitos o conflictos. Gracias a Dios entre nosotros no hay pleitos o conflictos, ¿verdad? Eso pasa en otros lados. Pero por si acaso, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. No nos irritemos. Si sabes tú que a un hermano o una hermana algo le molesta, no lo hagas. Sea amable. No causes divisiones en el cuerpo. Evita los conflictos, evitando la mentira. No os mintáis los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Fíjense que una cosa que quiero combatir mucho es una actitud de nuestro corazón, latinos. ¿Qué actitud? La actitud de muchas veces tratar de esconder nuestros desacuerdos en lugar de hablar de ellos. ¿Cómo debemos solucionar los problemas? Hablando, por la comunicación. No nada más enojándonos y yéndonos con nuestro enojo y después compartiendo nuestro enojo con otras personas. Dice, confesando nuestras ofensas mutuamente. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo algo con alguien, ¿qué hago, mis hermanos? Hoy se lo digo a quién. Al hermano con quien tengo esa situación, con honestidad y transparencia. ¿Sí? Arreglemos nuestras diferencias con amor. No vayas a retar al hermano a golpes, por favor, no hagas eso. ¿Sí? Pero ve con amor y con humildad. Arregla esa situación con la persona, perdonándoos, vestidos como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Déjame preguntarte, ¿Cristo nos perdona? ¿Sí? ¿No nos perdona? ¿No tiene una actitud de misericordia? Entonces, si Cristo me perdonó, ¿cómo no voy yo a perdonar a los hermanos que me han ofendido? Ahora imagínense que nuestra iglesia se convierte en una iglesia donde los creyentes se perdonan los unos a los otros. ¿Se da cuenta qué bendición es eso? Déjame preguntarte, ¿en qué lugar encuentras un grupo de personas que se perdonan genuinamente? Ni siquiera en nuestras familias muchas veces encontramos eso, porque los resentimientos familiares muchas veces destruyen las relaciones familiares, y a veces los hermanos y los padres y los hijos no se hablan por años. Pero qué bendición sería que la iglesia fuera esa comunidad de amor. Tiene que ser, si somos creyentes genuinos. Amables, misericordiosos, compasivos. El punto 9 dice, manteniendo la unidad. El apóstol dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Cada creyente debe de mantener la unidad. ¿Qué destruye la iglesia? Hablamos de eso la semana pasada. ¿Qué destruye la iglesia? La pecaminosidad de nuestro corazón. ¿Cómo debemos mantener la unidad? Cuidando nuestra propia pecaminosidad. Unidos en un mismo sentir, número 10. Teniendo el mismo sentir. Número 11. Sometiéndonos a nuestros líderes y autoridades. Hermanos, en la iglesia Dios ha puesto autoridades. Hay líderes en esta iglesia. Y esos líderes son autoridad para usted. Son autoridad puesta por Dios. Obedezca a esos líderes. Sujétese a ellos. Si usted los desobedece a ellos, usted está desobedeciendo a Dios. Orando unos por otros, instruyéndonos unos a otros.
animándonos, exhortándonos unos a otros. Aquí en Hebreos 10, 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es importante, mis hermanos. El domingo es el día del Señor, es el día para adorar a Dios. No haga planes, no haga otros planes el domingo. El domingo dedíquenlo para servir al Señor, apoyándonos unos a otros. Me gusta este pasaje: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo tengo que ayudar a mis hermanos en sus dificultades, ¿sí? Yo les dije, hermanos, tenemos que ser una iglesia de personas genuinas. No podemos venir a la iglesia y ponernos la máscara de cristianos y mostrar a los demás como que somos muy perfectos cristianos cuando en nuestra casa estamos teniendo problemas. No. Todos aquí estamos en camino de perfección. Ninguno de nosotros hemos llegado a ser como Cristo. Así que si usted está en una necesidad, si está teniendo conflictos en su casa, si hay problemas, si está teniendo problemas con un ámbito pecaminoso, venga, hermanos, oremos juntos, permítanos servirle. No desarrollemos una actitud de crítica y digamos: ay, aquel hermano, qué pecador, porque está lidiando con esto. Hermanos, todos aquí estamos lidiando con algo en nuestra vida. Sirviendo, queridos hermanos, la iglesia no tiene espectadores. ¿Entienden lo que acabo de decir? La iglesia verdadera no tiene espectadores. Dios ha puesto a cada creyente aquí. Dios le puso a usted para que usted sirva. Y debe servir, usando nuestros dones para la edificación de la iglesia, teniendo compañerismo, comiendo juntos. Había escuchado algunos comentarios donde decían: bueno, ¿por qué nos quedamos a comer juntos? Eso no sirve para nada. La Escritura dice, aquí dice el apóstol: así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y Pablo está hablando del compañerismo que los creyentes tenían cuando participaban en la cena del Señor. Ahorita vamos a tomar la cena del Señor, ¿sí? Pero debemos comer juntos, por supuesto. Debemos tener compañerismo, consolando a los tristes, regocijándonos con los que tienen motivos de alegría. He visto en mis observaciones que es más fácil consolar a los tristes que alegrarnos cuando alguien recibe una bendición. A veces cuando alguien recibe una bendición y es una persona que no nos cae bien, sentimos envidia, ¿no? Y es difícil a veces, pero eso es lo que el Señor nos pide. Por último, déjenme leer el número 20, este sí lo voy a leer. Este es Juan de nuevo, porque Juan quiere que nosotros entendamos que nuestro amor debe ser muy concreto. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Entonces, hermanos, nuestro amor por los hermanos tiene que ser un amor muy concreto. No puede ser nada más te amo. Fíjese que Juan está diciendo: no ames de lengua, sino ames ¿cómo? De hecho. ¿Y qué significa eso? Que debemos entender que si nuestros hermanos tienen necesidad, ¿quién va a suplir esa necesidad? Los hermanos, ¿sí? Hay algunos hermanos aquí. Si un hermano necesita trabajo, ¿qué debemos hacer los demás? Ayudar a ese hermano a buscar trabajo. Si un hermano no tiene que comer, ¿qué debemos hacer los demás? Ayudarle, proveer para su necesidad. Si un hermano está en dificultad, si un hermano está en el hospital, ¿qué debemos hacer los demás? Visitarle, atender las necesidades. Hermanos, nuestro amor unos por otros va a reflejar nuestro amor por Dios. Queremos que esta iglesia sea una comunidad de amor. Por lo tanto, ¿sí?, debemos amarnos los unos a los otros. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración